Hola, ¿cómo están, preciosos hermanos? Bendiciones de lo alto. Un gusto poder compartir otra vez con ustedes una porción de la escritura. Vamos a ponerlo todo en manos del Señor, Padre eterno. Gracias por este día maravilloso. Te lo presentamos delante de tu altar, todo lo que vayamos a hacer hoy, papá. Señor, que todo sea para gloria y honra tuya. Que seamos hombres y mujeres sensatos, Señor, que caminemos conforme a tu voluntad y que sea el Espíritu Santo el que hable, Señor, el que nos redarguya de pecado, de justicia, de juicio, el que ponga en nosotros el querer como el hacer para caminar conforme a tu voluntad, y que sea el Espíritu Santo el que traiga esta palabra para abrir nuestro entendimiento en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, de Jesús el Mesías. ¿Cómo están, hermanos preciosos? Hoy quería compartir con ustedes una porción de la escritura que está en Proverbios capítulo 19, versículo 3. Vamos a ver qué nos dice la escritura. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Bueno, qué increíble, ¿verdad? Eso es algo que siempre hemos comentado nosotros en nuestra vida, lo vemos por generaciones, lo vemos constantemente. Cuando nosotros, los seres humanos, somos insensatos, o sea que no hay esa cordura ni esa sensatez para caminar y actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, lo que hacemos son cosas insensatas, cosas que no obran en sabiduría, que no obran en justicia, que no obran en verdad, conforme a la escritura de lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros como los fundamentos, ¿verdad? Básicos en el que el Señor viene y nos da ese camino a seguir, en justicia, en verdad, en sensatez, en sabiduría, en conocimiento, en entendimiento, en discernimiento que viene de lo alto. Dice la escritura que la insensatez de nosotros, los seres humanos, tuerce nuestro camino. Y así es. Muchas veces nosotros pensamos que nuestro camino o lo que nosotros hacemos es lo mejor, es lo correcto. Por eso dice la escritura también que la sabiduría del hombre no obra conforme a la verdad ni a la sabiduría de Dios, ¿verdad? Nosotros nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Y más bien es nuestra propia opinión con nuestros propios pensamientos mezclada con nuestras emociones, la que no obra conforme a lo que el Señor nos ha venido explicando y nos ha venido enseñando a través de la escritura y sobre todo a través de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros pasamos por alguna situación difícil y dice la escritura que esa insensatez, y vamos caminando por un camino recto. Cuando actuamos de manera insensata, torcemos el camino. Y entonces ya no caminamos con un norte, sino estamos desenfocados de a donde teníamos que caminar, torcemos el camino, porque ¿quién es nuestro norte? ¿Quién es tu norte? ¿Quién es mi norte? Jesús. Y cuando torcemos el camino nos vamos hacia otra dirección que nada tiene que ver con la sabiduría, sino que muchas veces causa dolor, pérdida de tiempo, nos ancla en alguna circunstancia, en alguna situación que tenemos que vivir. ¿Por qué? Porque caminamos de manera insensata. Y tras de eso dice la escritura que luego contra Jehová se irrita su corazón. Como diríamos en lenguaje popular, o sea, nosotros metemos las patitas, nos jalamos la torta, ¿verdad? Y después le echamos las culpas a Dios. Y eso es una conducta muy normal, que se da mucho, en nosotros los seres humanos, como cometemos el error y nos cuesta mucho reconocer que hemos cometido un grave error muchas veces que torció nuestro camino y que trajo tristeza, que trajo preocupación, que trajo desánimo y hasta consecuencias muy delicadas en nuestra vida. Y no solo eso, sino la de nuestras generaciones. Entonces, ¿qué le tenemos que pedir nosotros, hermanos, al Señor? Sensatez. Señor, yo quiero ser sensato. ¿Cómo hago yo para ser una persona sensata? Hermano, escudriño
medito en las escrituras. Dice la palabra que meditemos de día y de noche. Esta palabra que nos da el Señor, para ser sensatos, para que nuestro camino no se vaya ni a derecha ni a izquierda, sino vaya directo con Jesús como autor y consumador de nuestra fe. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, cuando incurrimos en esa falta, dice la escritura que se irrita. Nos irritamos, ¿verdad? El corazón se irrita, las emociones se exacerban, la persona se molesta y se resiente hasta con Dios. Cuando fuimos nosotros mismos los que incurrimos en esa decisión y en esas consecuencias. Actos buenos van a traer consecuencias buenas y actos malos van a traer consecuencias malas. O sea, lo que se siembra se cosecha. Esa es una ley, ¿verdad? Entonces, hermanos, seamos sensatos. Pedámosle al Señor sensatez. Escudriñemos las escrituras. Caminemos conforme el Señor nos va enseñando acá en su palabra. Y eso nos va a llevar por un camino de paz. Eso no va a hacer que se irrite nuestro corazón ni que nos volvamos contra Dios. ¿Por qué? Porque cuando entramos en sensatez, aprendemos cuando nosotros cometemos un error y lo que vamos es delante de la presencia del Señor, reconociendo nuestra falta, pidiéndole perdón al Señor y cambiando en esa manera de pensar y en esa manera de actuar. Esa es la palabra que quería compartir con ustedes hoy y todos hemos pasado por ahí. Así que démosle gracias al Señor por abrir nuestros ojos y nuestros oídos físicos y espirituales para reconocer que somos nosotros los que muchas veces torcimos el camino. Señor Padre Eterno, gracias. Gracias, Señor, y perdónanos, papito. Perdónanos porque tantas veces hemos sido insensatos. Ya no hemos caminado en la sensatez que tú nos has enseñado a través de la Escritura. Hemos sido insensatos, hemos torcido el camino, hemos ido tras otras personas, otras corrientes, otras circunstancias, Señor, que no nos han edificado, sino que han retrasado, Señor, nuestro diseño y nuestra asignación que ya tú determinaste desde la fundación del mundo, Señor. Perdónanos, Señor, por esa rebelión, por toda terquedad, por toda ignorancia, Señor, por todo lo que hemos hecho que no esté de acuerdo a tu voluntad y lo que hemos dejado de hacer, papá, como meditar en tu palabra, que eso nos lleva por la senda recta y por la senda correcta. Oh Espíritu Santo, redargúyenos de pecado y de justicia. Pon en nosotros el querer como el hacer, y si ese querer y ese hacer están contaminados, viciados, que no están limpios porque tomamos malas decisiones o porque los hemos contaminado con nuestros pensamientos, con nuestro actuar, con nuestro hablar negativo, y te pedimos, Señor, que lo limpies para poder caminar en el camino recto, en la senda correcta y ser sensatos. Gracias, Padre, y todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach, de Jesús el Mesías. Amén, amén y amén. Hermanos preciosos, que el Señor me los bendiga y me los guarde.